En Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. De humildad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, templanza. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Canta con nosotros. Quiero adorarte, Señor, sin importar lo que soy. Digno de gloria eres tú, por siempre y siempre. Quiero adorarte, Señor, sin importar lo que soy. Digno de gloria eres tú, por siempre y siempre. Toma mi vida, te pertenece. Quiero ser para ti, sin ti no puedo vivir. Díselo a él. Toma mi vida, te pertenece. Solo a ti, Señor. Quiero ser para ti, Jesús. Sin ti no puedo vivir. Te adoramos, Señor Jesús, sin importar, Señor, más que tu presencia. Vamos todos juntos otra vez. Quiero adorarte, Señor, sin importar lo que soy. Digno de gloria eres tú, solo tú, por siempre y siempre. Quiero adorarte, Señor, sin importar lo que soy, pues digno de gloria eres tú, por siempre y siempre. Dile a él. Toma mi vida, te pertenece. Quiero ser para ti, sin ti no puedo
propias palabras, dile: Señor, toma mi vida, Señor, como una ofrenda de adoración. Es solo para ti, Señor. Ahora dale un aplauso a Él. El Señor es digno de toda gloria. Gloria a ti, Jesús. Pues ¿por qué no nos ponemos de acuerdo para estudiar la palabra del Señor? ¿Cómo viene usted hoy esta mañana? ¿Expectante a lo que el Señor va a hablar? ¿Contento? A lo mejor se desveló, ¿verdad? Yo espero que usted también haga lo imposible por estar atento a la palabra que el Señor tiene el día de hoy. Y el día de hoy, aunque no es un tema, de hecho es un tema básico más bien de todo cristiano, el tema lo titulé El poder de las Escrituras, pero a veces se nos olvida, ¿verdad? A veces se nos olvida de todo lo que el Señor ha provisto para cada uno de sus hijos, y yo espero que, al igual que para mí, que fue de gran bendición hacer como este refresh de lo que es las Escrituras, también pueda hacerlo a su vida. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo y ponemos este tiempo en manos del Señor? Y sobre todo le pedimos que nos ayude a abrir nuestro corazón, a estar atentos a lo que Él quiere ministrar nuestras vidas y a poner por obra lo que Él quiere hablarnos. Bendito Padre, esta mañana en el nombre de Jesús le damos muchas gracias, Señor, porque ciertamente sus misericordias son nuevas cada mañana. Porque ciertamente, Señor, vemos su amor que nos inunda, Padre, que nos ayuda. Porque es usted quien ha puesto el día de hoy en nosotros el querer como el hacer. Por eso estamos aquí, Señor. Por eso le damos a usted la honra y la gloria, bendito Padre. Y esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, queremos pedirle que nos conceda la gracia de su Santo Espíritu para que venga a ministrar nuestras vidas, bendito Dios. Ayúdenos, Señor, a comprender lo que usted quiere hablarnos esta mañana. Ayúdenos a ser diligentes, Señor, a escucharla con esa atención y respeto que merece su palabra, Señor, pero sobre todo a ser valientes para ponerla por obra, bendito Padre. Esta mañana, Señor, le damos la honra y la gloria solo a usted en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues como le comentaba, el tema que veremos esta mañana es el poder de las Escrituras. Y yo sé que es imposible en un solo tema abarcar todo lo que la palabra del Señor tiene para nosotros, todo ese gran poder que hay en la palabra del Señor. Así que trataremos de abarcar en una hora lo más posible para que nos quede claro de cuán grande es ese poder que Dios dejó para usted y para mí por medio de su palabra. ¿Por qué decimos que la palabra de Dios tiene poder? Pues porque fue inspirada por Dios. Acompáñenme al libro 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Yo sé que son versículos que usted conoce a la perfección. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios tiene el poder para perfeccionarnos y prepararnos para toda buena obra. Estos mismos versículos en la versión Nueva Traducción Viviente dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Aun cuando mucha gente, a cada uno de los que hemos creído en Jesús, que creemos en Dios y que creemos en su palabra, nos tratan como ignorantes por creer en eso, sabemos que es todo lo contrario, ¿verdad? La palabra del Señor dice que es sabio y que es inteligente escuchar a Dios y obedecerlo. Cuando estos versos se refieren a que la palabra ha sido inspirada por Dios, quiere decir que ha sido exhalada de la boca de Dios mismo también.
En algunas ocasiones veremos en la Biblia que Dios dijo a cada escritor las palabras exactas que debían de decir o escribir, pero con mayor frecuencia Él usó la mente de cada uno de ellos, los vocabularios, las experiencias, para producir su propia palabra que es infalible e inerrante. Si me acompaña de favor al libro de Jeremías, Jeremías capítulo 1, versículo 9. Jeremías 1:9 dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca, ¿verdad? Incluso ahora en nuestros tiempos, por medio del Espíritu Santo es que hablamos lo que Dios desea que hablemos, si es que estamos en sintonía con el Espíritu Santo. Hago la aclaración, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes han tenido esa experiencia, y usted se prepara con un tema y dice: Señor, voy a decir esto y esto, pero a la hora que lo está compartiendo resulta que no dijo nada de lo que anotó, ¿verdad? Y sin embargo vemos la mano de Dios que salió mucho mejor de lo que nosotros pudiéramos haber pensado. O no sé si usted también ha llegado a asombrarse y decir: Señor, eso no se me hubiese ocurrido. Eso es algo, Señor, que tú pusiste en mi corazón para que yo lo dijera. Entonces, es lo mismo que le aconteció al profeta Jeremías, ¿verdad? Es Dios mismo usándonos para decir asertivamente lo que Él sabe que debemos de decir para todo aquel que lo escucha. En Segunda de Pedro, acompáñenme por favor ahí, al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, vemos que no solo afirma esto que estamos hablando, sino que también nos asegura que la palabra de Dios es lo más seguro que existe para poder confiar en ella y que está disponible para todo aquel que quiere conocer a Dios. Dice Segunda de Pedro 1, 19 al 21, tenemos también la palabra profética más segura, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, escuche, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Cada personaje que participó en la gran obra que ahora conocemos como la Biblia, esta que ya muy pocos traen en físico, ¿verdad? Ya la mayoría lo traen en modo electrónico, pero sigue siendo igual de poderosa. Pero este libro que usted y yo conocemos como la Biblia, escrito desde su contexto personal, histórico y cultural de cada personaje, pero aún así ellos escribieron solo lo que Dios quiso que escribieran. La Escritura por eso entonces es absolutamente confiable, porque Dios controló cada palabra, ¿verdad? Por eso hay una advertencia, dice, ay de aquel que quiera agregarle o quitarle, y hace referencia incluso hasta una coma de lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia también entonces es nuestra protectora de las enseñanzas falsas, y es también nuestra fuente de dirección para saber cómo vivir. Ahorita leía un versículo cuando mencionó mi hermana acerca de la reunión de los jóvenes, ¿verdad? Que dice, ¿cómo limpiará el joven su camino? Por conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Hay muchísimos versículos que nos pueden, que yo creo que de cada uno bien pudiéramos hacer un tema completo, ¿verdad? Es la dirección de cómo usted y yo debemos de vivir. Dios quiere mostrarnos lo que es verdadero, advertirnos sobre lo que no nos conviene y equiparnos para vivir para Él, de una manera que no solo le agrade, sino que también le dé honra y gloria a su nombre. Fíjese, a manera de bibliografía, yo decía, Señor,
¿Será correcto que use la palabra bibliografía para expresar todo lo que hay en la palabra, verdad? Con hechos, con fechas, pero fue la palabra que más encontré afín para hablarle un poquito más de la historia de la Biblia. La Biblia a la fecha ha sido traducida en 2.454 lenguas a lo largo de los 2.000 años. Es el libro con mayor número de impresión en todo el mundo. No hay otro libro que se venda o se imprima como la Biblia. La decodificación, traducción y ajustes de las escrituras se ha escrito en miles y en miles de lenguajes de todo el mundo para poder llegar a miles de millones de personas. Pero a pesar de ese enorme esfuerzo, aún falta por traducir 4.500 lenguas para que todo el mundo pueda conocer la palabra del Señor. La Biblia ha sido la bendición más grande que el mundo jamás haya visto. Tan solo 6.000 millones de Biblias se han vendido en el mundo desde que Jan Gutenberg imprimió la primera. Algunos dicen que la Biblia, algunos que no creen, dicen que la Biblia podrá ser el libro mayor impreso, pero que es el menos leído. Ante esta declaración, en Estados Unidos se llevó a cabo una encuesta del Centro de Investigación Religiosa, y a lo cual arrojaron los siguientes datos. Esta encuesta fue realizada solo en Estados Unidos y decía que el 16% de la población lee la Biblia todos los días. El 21% de la población la lee semanalmente, o sea, a lo mejor nada más los domingos, ¿verdad? El 12% de la población lo hace una vez al mes. Y esta suma, estos porcentajes dan la suma del 49% de la población de Estados Unidos. Quiere decir que 160 millones de estadounidenses leen al menos la Biblia una vez al mes. Y eso la hace, ese dato, eso afirma que la Biblia sea no solo el libro de mayor éxito, sino el más leído en el mundo, a pesar de todo lo que dice la gente que no lo cree. Dicho sea de paso, no hay nada más valioso sobre la tierra que la palabra de Dios, mis hermanos. Aun cuando muchos no crean en el libro, como lo mencionan, porque es anticuado, ¿verdad? Para nosotros es el libro más confiable y veraz. Son 40 autores que a lo largo de 1500 años escribieron un mismo mensaje en una armonía perfecta. Entre ellos muchos no se conocieron. Cuando uno ya había terminado de escribir y muere, empieza otro. O sea, la verdad que es algo asombroso, ¿verdad? Hay una historicidad comprobada, que aun cuando fue escrito en diferentes épocas por diferentes personas de diferentes entornos sociales, muchas personas fueron pobres, muchos ricos, no deja de ser un libro tan excepcional, escrito hace más de 2000 años, pero que es tan vigente como si se hubiera escrito el día de ayer. Incluso a través de la historia, muchos grandes hombres confirmaron el gran poder que existe en la palabra del Señor. El presidente George Washington expresó, dice, es imposible gobernar una nación sin Dios y una Biblia. El presidente Abraham Lincoln dijo, creo que la Biblia es el mejor don o el mejor regalo que Dios jamás haya dado a los hombres. Otra de sus frases de Abraham Lincoln fue, dice, mi preocupación no es si Dios está de nuestro lado. Mi mayor preocupación, dice, es estar yo del lado de Dios. Dice, porque Dios siempre tiene la razón. Isaac Newton, quien descubrió el cálculo, dijo, encuentro más indicios de la autenticidad de la Biblia que en cualquier historia profana. Otra frase que citó Isaac Newton dijo, el ateísmo es tan insensato, dice, porque cuando miro el sistema solar, veo la Tierra a la distancia adecuada del Sol para recibir las cantidades apropiadas de calor y luz. Dice, esto no sucedió por casualidad.
Otra frase también de Isaac Newton dice: la combinación tan elegante del Sol, planetas y cometas solo pudo tener origen en la inteligencia y poder de un ente inteligente y poderoso. Isaac Newton fue un gran teólogo y escribió más libros de teología que de ciencia. También el astrónomo William, no sé si lo vaya a mencionar bien, Herschel, se escribe H-E-R-S-C-H-E-L, William Herschel, padre de la astronomía sideral y quien descubrió el planeta Urano, citó: todos los descubrimientos humanos, dice, parecen estar hechos solo con el fin de confirmar cada vez con más fuerza las verdades contenidas en las Sagradas Escrituras. Y yo sé que muchos de nosotros sabemos que cada que hay un nuevo descubrimiento científico, no es otra cosa más que comprobar lo que la palabra de Dios ya ha dejado escrito, ¿verdad? Ninguno de estos personajes, dijera el pastor Tony Martín del Campo, pues era cualquier hoja de estafiate, ¿verdad? Eran grandes personas, grandes celebridades, gente de estudio, y sin embargo llegaron a reconocer del gran poder que había en la palabra de Dios, y a eso ellos creían. Ahora, yo sé que podemos decir, ¿verdad? Bueno, que contiene la palabra de Dios, que la hace maravillosa, y tampoco vamos a alcanzar a ver esta mañana todo lo que contiene la palabra del Señor, pero mire, su mensaje principal sabemos que son las buenas nuevas de salvación del Evangelio de Jesucristo. No solo son buenos o sabios consejos, ¿verdad? Son buenas noticias para todos los seres humanos, donde la Biblia es nuestra única fuente de conocimiento de cómo ser salvos, cómo ser limpiados de ese pecado, cómo ser perdonados, cómo ser reconciliados con el Padre, y afirma que es solo por la fe en Jesucristo. Voy a mencionar 3 versículos que afirman esto. Dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Romanos 10:8 al 10 dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Sabemos que es por medio de la fe en Jesucristo. Dice, y esto no es de vosotros, dice, esto es un don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces, creer en Jesucristo es la fe necesaria para la salvación. ¿Por qué quise hacer énfasis en esto? Porque mire, mucha gente dice tener fe, y es cierto, y dice creer en Dios, y es cierto, pero atribuye que irá al cielo por sus buenas obras, o porque es buena gente, porque es piadoso, ¿verdad? Incluso también esas personas oren, pero fíjense bien, orar por un trabajo y obtener ese trabajo cualquier persona puede hacerlo, pero no es una fe que salva. Es una fe que te va a dar a lo mejor un trabajo, pero esa fe no te va a llevar al cielo. Orar para que Dios cada mañana nos lleve y nos traiga con bien cuando salimos en la mañana a nuestras diversas actividades, tampoco es una fe que salva. Yo recuerdo cuando yo empezaba a trabajar o cuando estaba en la escuela, yo no sé si usted lo vivió, pero a mí mi mamá me bendecía, ¿verdad? Y ¿por qué? Porque ella quería que Dios me llevara y me trajera con bien, y yo creo que cada mamá lo hace, o cada uno de nosotros cuando sabemos que nuestros hijos van a salir, van a viajar, Señor, te pido que lo lleves y lo traigas con bien. Y la misericordia de Dios lo hace, pero no es la fe que salva. Por eso necesitamos saber que la única fe que salva es aquella que depositamos en Jesucristo. Cuando creemos ese glorioso sacrificio en la cruz, es la fe que salva. Y si la misericordia de Dios un día para nosotros dice hasta aquí, gloria a Dios, sabemos
¿a dónde iremos? ¿Verdad? Porque tenemos esa fe salvadora. Entonces la fe que salva es aquella en que se reconoce que el sacrificio sustitutivo hecho por Cristo y arrepentimiento genuino es la única que nos conduce al Padre, es la única que nos ofrece salvación y vida eterna. Entonces aprendemos por medio de la palabra de Dios que la salvación sí es extensiva para todo el mundo, pero solo se hace efectiva en aquel que cree en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados. Amén. ¿Qué más contiene la Biblia? Pues la Biblia contiene valores universales, también establece principios bíblicos que, como bien hemos aprendido, siempre van contrario a lo que el mundo nos enseña. La Biblia nos orienta correctamente a la acción según nuestra fe en Cristo. Por ejemplo, algunos principios bíblicos para los maridos dicen: amen a sus esposas, ¿verdad? No dice compréndela, nunca, varón, vas a llegar a comprender a tu esposa. Por eso Dios te dice, ámala. Y a la mujer nos dice, sujétate a tu marido. No, si él es buen marido, dice, sujétate a tu marido. Son principios bíblicos. Y a los hijos, ¿qué les dice? Honra a tu padre y a tu madre. Ay, es que mi papá no me entiende, es que mi mamá no dice, nada más dice, honra a tu padre y a tu madre. Todo esto lo encontramos en la Biblia, ¿verdad? Hay otro principio que dice que es mejor dar que recibir. Y luego podemos decir, híjole, pero pues nomás traigo ya 10 pesos, pero aquí el hermano no ha comido. Y empezamos en esa lucha, ¿verdad? Porque todos los principios y consejos de Dios siempre van a ir contrarios al mundo. Y aunque usted no lo crea, en la Biblia también encontramos que hace referencia a los microbios. A este virus que anda también lo encontramos en la Biblia, no como el COVID, pero también habla. ¿Usted recuerda cuando Dios creó todo? Cuando creó todos los animales, pues ahí creó todos los virus, todos los microorganismos. También habla de la forma de la tierra, enseña también datos científicos como que el aire tiene peso. Y mire, aun cuando la Biblia no es un libro de ciencia, contiene datos científicos que, como le mencionaba hace un momento, que corroboran ahora lo que la ciencia está descubriendo, ¿verdad? Pero todo eso ya estaba escrito. La Biblia también elevó a la mujer a la igualdad, la rescató del terrible estado de degradación en que vivía, llevándola a un sitio de equidad. Y también por medio de la Biblia Dios nos ofrece una regeneración a nuestra vida, donde Dios todo lo hace nuevo. Y esto es maravilloso, mis hermanos. Saber que Dios en nosotros está haciendo todo nuevo es maravilloso. Yo no sé si usted se asombra o si usted se llena de ese gozo, porque yo le decía, Señor, gracias porque no me voy a quedar como tú me encontraste. Gracias porque todas las deficiencias, todos mis errores, todo lo que veo ahora, mis debilidades, no se va a quedar así, Señor, ¿verdad? Y una manera de experimentar este vivo poder de las Escrituras es que al leer la Biblia, cada que usted se expone a leer la Biblia, siempre trae algo nuevo, una frescura, aun cuando usted ya lo haya leído con anterioridad. Trae un nuevo entendimiento, porque cada pasaje nos habla de una manera diferente, de acuerdo a la vivencia que yo tengo el día de hoy. Por eso la palabra de Dios es eficaz. Nos habla de las 1000 maneras en que su palabra vendrá a evidenciar nuestro pecado, no para avergonzarnos, para ayudarnos en esa transformación que el Señor está haciendo. Evidenciará nuestra conducta, evidenciará nuestras intenciones y aún nuestros pensamientos. Acompáñenme al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12 y 13. Dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, y es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y escuche, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón, ¿verdad? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien un día vamos a tener que dar cuentas.
Esto es el poder que hay en la palabra. Por ello creemos que es viva, porque es el pensamiento de Dios para cada uno de nosotros. Solo ella transforma si la creemos, si la obedecemos y si la esperamos. Pequeño gran detalle, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes quieren ser transformados por el poder de la palabra del Señor? Amén, ¿verdad? Entonces tenemos que conocerla, creerla, obedecerla y esperarla. La palabra de Dios en este proceso de regeneración trastornará nuestras vidas, mis hermanos. Empezaremos a transitar en este mundo, pero contrario a la corriente que lleva el mundo. La palabra de Dios nos va a instar, nos va a aconsejar tantas cosas que van en contra de lo que hace este mundo, pero es parte de nuestro proceso de regeneración. Dice la palabra de Dios que ahí vamos a encontrar que usted y yo debemos de perdonar a aquel que nos ofende. Debemos de perdonar a aquel que quizás más daño nos ha hecho. Debemos de perdonar a aquel que menos se lo merece de acuerdo a mi criterio. Eso es ir contrario a la corriente de este mundo. Nos enseñará no solo a orar por aquel que nos aborrece, sino a amarlo. La palabra de Dios nos va a ayudar a no tomar venganza. ¿De quién es la venganza, mis hermanos? De Dios. Cuando usted pasa una injusticia, doble rodilla, el Señor sabe, y dice su palabra: mía es la venganza, yo soy el que paga, dice el Señor. Y aun cuando nosotros en ese rato quisiéramos orar, Señor, elimínalo, no, ¿verdad? Señor, ten misericordia de él, ayúdale a conocerte más. Eso es ir en contra de la corriente del mundo, vivir en el mundo, pero ir en contra de la corriente del mundo. Nos cambia nuestro vocabulario, nos dice que no debemos de mentir, nos dice que debemos de guardarnos en santidad. La palabra de Dios nos da un nuevo lenguaje. Su Espíritu Santo viene a ser ese agente activo que nos ayuda para recibir ese poder que hay en la palabra del Señor. Y Él nos ayuda a dejar esas viejas atracciones o seducciones que hay en el mundo y van a dejar de ser tan atractivas como eran antes de conocer a Cristo y su palabra. Hermanos, tantas y tantas cosas nuevas que el Señor está haciendo cada día en usted y en mí, que se nos olvida que cada día hay un nuevo yo. ¿Está de acuerdo conmigo? Cada día hay un nuevo yo, o hay la oportunidad para un nuevo yo. Todo por el poder regenerador de la palabra de Dios, que se escucha, se cree y se obedece. Este poder transformador surge en nuestro interior, donde todo se vuelve nuevo. Y este poder se planta en nuestra voluntad humana, nos lleva a tener nuevos sueños, nos lleva a tener nuevas satisfacciones, nos da ese querer como el hacer para estar alineados a su perfecta voluntad. Todos planeamos cada día, todos soñamos, pero ahora nos sometemos a la palabra del Señor. Ahí encontramos el gozo, como dijo Pablo, ¿verdad? ¿Sé vivir en escasez o sé vivir en abundancia? Pero es el poder regenerador de la palabra de Dios. Todo aquel que de verdad se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo, nunca jamás puede volver a ser igual. No puede. Hay algo que le impide, hay algo que le estorba y hay algo que le ayuda. Ese mismo poder transformador de la palabra de Dios lo lleva a una necesidad constante de someterse a Dios y a su palabra. Pero si dejamos de someternos a la palabra de Dios, entonces no hay ningún poder que nos pueda detener para volver atrás, mis hermanos.
No son nuestras fuerzas, es el poder de la palabra de Dios que está haciendo algo nuevo en nosotros. Y yo aquí quiero que reflexionemos, que cada uno reflexione en su corazón, pregúntese, del tiempo que tengo de conocer a Cristo, ¿he cambiado? Durante el tiempo que llevo aprendiendo, conociendo de Dios y las Escrituras, ¿he cambiado? Porque mire, mi hermano, si usted no ha cambiado, tristemente debo decirle que nomás ha estado perdiendo el tiempo. Eso dice la Escritura, y que se ha estado autoengañando, porque es imposible tener el poder de Dios por medio de su palabra y con el agente activo del Espíritu Santo en nuestras vidas y no cambiar. Es imposible. Santiago 1:22 por eso exhorta y dice: pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, porque de lo contrario solamente se engañan, dice. Vuelvo a leerlo, pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, porque de lo contrario solamente se engañan, dice Santiago. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios no es que funcione para unos sí y para otros no. La palabra de Dios transforma a todo aquel que la escucha, la cree y la obedece. Amén. Todo lo bueno entonces que el Salvador dio al mundo fue comunicado a través de ese santo libro que es la Biblia. Sin este libro, sin las Escrituras, usted y yo jamás llegaríamos a saber y a distinguir ni entre el bien ni el mal, ni en qué condición verdaderamente nos encontramos. Porque cuántas veces, mis hermanos, creemos que estamos bien y viene el Señor con una palabra y evidencia que estamos más enlodados que nada, ¿verdad? Y gloria al Señor por su misericordia, que nos habla y nos dice: hey, no estás bien como estás creyendo. Ahora fíjese, la sociedad o el mundo siempre se ha burlado de los valores que hay en la Biblia. Los valores como la honradez, la justicia, el amor, todo lo que usted y yo como conocemos como los valores que vienen escritos en la palabra de Dios, el mundo no los encuentra funcionales. El mundo enseña que el que no tranza, no avanza. ¿Cuál honradez hay ahí? Y si usted le quiere hablar de honradez, pues ¿cómo? ¿Verdad? O dime cuánto traes y te diré cuánto vales. Agarra y acapara porque se acaba. Todo eso enseña el mundo, ¿verdad? Y si usted se muestra a ellos como una persona honrada, devuelve un cambio, encuentra un celular, habla o espera que timbre para regresarlo, ¿qué dice la sociedad? ¡Qué tonto eres! Dios te bendijo. No, eso no es bendición, mis hermanos. Esa es una tentación. Y usted y yo tenemos que practicar los valores del reino, porque sí estamos en este mundo, pero tenemos que ir contrario a la corriente de este mundo. Por eso al mundo no se le hace atractiva la forma de vivir que Dios dicta en su palabra. Algunos ven la Biblia solo como un libro de historietas, de mitos, de errores y llena de contradicciones. Muchos la desacreditan y muchos más le llaman basura a la palabra de Dios, porque no se ajustan a su modo que ellos quieren vivir. Muchos otros dicen que son costumbres que nos esclavizan, pero para los que sí creemos en el poder que hay en la palabra de Dios, sabemos que esta no ata ni esclaviza. Por el contrario, por su poder es la única que nos da libertad. Y cada restricción, porque sí tiene restricciones la palabra de Dios, es para nuestro beneficio, es una bendición y es una protección para nuestras vidas. En Juan 8, 31 y 32 afirma esto: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Hago énfasis, fíjese, dice, a los que habían creído en él. La gente que no cree en Jesús
se le hace muy difícil comprender esta escritura. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero es para el que ha creído. ¿En qué estaríamos convertidos usted y yo si Dios no condenara la depravación sexual? Por poner un ejemplo. ¿En qué estaríamos usted y yo convertidos, mis hermanos? Pues en bestias, ¿verdad? En animales, en personas esclavas, quizás a la pornografía, quizás esclavos de la lujuria, fuésemos como piltrafas humanas, sin vida. Mucha gente en el mundo así vive. Usted aparentemente los ve bien, pero están muertos en sus delitos y pecados, dice la palabra del Señor. Y ahí mismo en Juan 8, pero en el versículo 36, dice, así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Nuevamente la palabra de Dios nos lleva a demostrarnos que solo Jesús es la verdad que nos liberta, es la fuente de toda verdad, es la norma perfecta de todo aquello que es bueno. ¿De qué nos liberta? ¿Cómo nos liberta? Nos liberta por medio de su palabra, de las consecuencias del pecado, del autoengaño y aún del engaño de Satanás. No es una libertad para que usted y yo hagamos lo que queramos, como muchos creen que así es. Actúan y dicen, es que estamos en el tiempo de la gracia. La gracia no es para que vivamos como nosotros queramos. Tenemos un Señor, un Rey, un Dios al que estamos sujetos, porque cuando usted y yo declaramos el señorío de Jesucristo en nuestras vidas, le estamos diciendo, Señor, yo quiero que tú seas mi Rey, y yo soy tu súbdito, yo me someto a lo que tú dictas para mi vida, ¿verdad? Si viviéramos cada uno como queramos, estuviéramos viviendo un libertinaje. De nada serviría para usted y para mí la cruz. La libertad que da Cristo es para que usted y yo podamos llegar a ser todo lo que Dios desde el principio ideó que usted y yo fuéramos. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Para eso es la regeneración que Dios está haciendo en usted y en mí por medio del poder de la palabra de Dios, para que volvamos al plan inicial de Dios, que es ser hechos a su imagen y semejanza. Así que, mis hermanos, no importa lo que la sociedad diga, no importa que nos traten de ignorantes, creamos en esta gran verdad que Dios nos ha dejado, este regalo tan maravilloso que el Señor nos ha concedido, y vivamos libres en Cristo. Amén. Ahora viene lo bueno, mis hermanos. Ya conocimos todo el antecedente de la historia de la Biblia, ya conocimos todo lo que hay en la palabra de Dios, y este todo no es todo, sabemos, ¿verdad? Todo lo que para esta mañana el Señor preparó. Pero ahora viene la parte que nos aplica a usted y a mí. ¿Qué tanta fe tenemos usted y yo para creer en esa palabra de Dios? ¿Qué tanta fe tenemos usted y yo para obedecer lo que la palabra de Dios dice? Hemos visto y aprendido que verdaderamente hay poder en la palabra de Dios. Incluso muchos de nosotros tenemos testimonios de ese poder de la palabra de Dios. Amén. Fíjese bien, cada uno de nosotros en un momento de nuestras vidas, Dios nos lleva a experimentar su fidelidad. Eso que usted lee, Dios lo lleva a cabo en nuestras vidas en algún momento, y casi siempre es en un momento de adversidad. Normalmente cuando estamos todo bien, cuando todo está circulando bien en nuestras vidas, se nos hace muy difícil ver el poder de Dios obrando para nosotros. Por eso Dios permite la adversidad en nuestras vidas, pero también el propósito de esa adversidad o de esa prueba, de esa lucha, como usted guste llamarle, es para ver
¿Qué tanta fe tenemos usted y yo en la palabra de Dios, en nuestro Dios mismo? En el libro de Números 23, versículo 19, dice la palabra del Señor: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Este versículo, mis hermanos, tenemos que aferrarnos a él para que no se nos olvide de la fidelidad que Dios tiene para su pueblo. Sabemos que en contraste con la falta de fiabilidad en cada uno de nosotros, porque usted y yo somos muy infieles con Dios, Dios es fiable, es inmutable, Él no cambia, por ello su palabra se cumple. Él la dejó para cumplirla. Pero aún así muchos de nosotros, yo les decía, cuando llegan las adversidades, dudamos del poder que hay en la palabra de Dios. Y yo traigo dos ejemplos nada más para poner esta mañana, porque hay muchísimos. ¿Cuál es nuestra actitud, mis hermanos, cuando uno de nuestros hijos se enferma? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando uno de nuestros hijos se enferma? Los que somos padres. O cuando tú estás enfermo, si no tienes hijos. ¿Oramos primero? ¿Declaramos la palabra del Señor? ¿O corremos rápido al doctor? ¿Qué hacemos, mis hermanos? Yo no estoy diciendo que no vaya al doctor. Tenemos que ir al doctor si estamos enfermos. Pero ¿qué hacemos primero? ¿A qué le damos el primer lugar? ¿Oramos por nuestro hijo? Le decimos: Señor, yo sé que tienes el poder para sanar a mi hijo. Yo sé, Señor, que usted puede levantarlo de esta cama. Padre, yo creo en su palabra. Y en el nombre de Jesús, Señor, pues a lo mejor lo agarro y ya lo llevo al doctor. Y aquí en el camino el Señor lo sane. Y que cuando yo llegue al doctor, el doctor diga: pues no tiene nada, y tú ya veas a tu hijo con otra cara. Pero ¿dónde queda nuestra fe? En ese poder que hay en la palabra del Señor. Hay tantos ejemplos de sanidad que Jesús hizo y sus discípulos hicieron a lo largo de la historia de la Biblia. Simplemente conocemos que Jesús sanó paralíticos, ciegos, leprosos, todo por el poder de su palabra, que es la que ahora usted y yo tenemos impresa en nuestra Biblia. Si usted recuerda un pasaje de la Biblia de un centurión romano, ese pasaje como me encanta. Es un centurión que se consideraba indigno de ir a Jesús porque era romano. Haga de cuenta que pues no era como parte del pueblo escogido de Dios, no era hijo, y él lo sabía y se consideraba indigno, pero él tenía un siervo que estaba enfermo. Este pasaje no lo vamos a leer, pero viene en el libro de Lucas capítulo 7, si usted anota, y dice que este centurión escucha que anda Jesús por ahí cerca y manda a unos esclavos, a unos siervos de él, y le dicen: ve y dile a Jesús que tengo enfermo a mi siervo, que mande la palabra para que sane, ¿verdad? Y cuando llegan los siervos a Jesús y le cuentan, Jesús le dice: pues vamos. Y él va rumbo a la casa de este centurión, y el centurión lo ve de lejos y corre, ¿verdad? Y le dice: Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Dice: solo di la palabra y mi siervo sanará. Solo di la palabra. Y si usted recuerda, Jesús lo elogia porque dice: nunca he visto una fe como esta. ¿Qué pasa con nuestra fe, mis hermanos? Si usted recuerda, también Jesús sanó a la suegra de Pedro, que estaba tirada, postrada en cama con mucha temperatura, y dice la palabra del Señor en Lucas 4:39, que llega el Señor, se acerca, se inclina a ella
reprende la fiebre y la fiebre la deja y la suegra se levanta y les prepara una rica cena. Hermanos, ¿cuánto poder habrá en la palabra del Señor para que con el simple hecho de que es declarada, millones de células de neuronas, nuestros huesos, nuestros órganos, nuestro cabello, se alinean al poder de la palabra del Señor? ¿Cuánto poder habrá, mis hermanos? ¿Y la estamos usando? ¿Usamos ese poder que hay en la palabra del Señor? La verdad, mis hermanos, es que no creemos lo suficiente en ese poder. Sabemos que ahí está, pero todavía nos falta apropiarnos de ese poder cuando estamos enfermos. Bien haríamos humillarnos como ese centurión y clamar a Dios para que venga y derrame sanidad sobre esa persona, sobre ese familiar, sobre ese hijo, sobre mi persona si estoy enfermo. Y esperar en ver la respuesta del Señor. Otro ejemplo, mis hermanos, que es el que más nos pega. ¿Qué sucede cuando ya no tenemos dinero? Y hay cuentas por pagar y no hay comida en la mesa. ¿Doblamos rodilla y creemos en la fidelidad del Señor? Donde el Señor dice que Él no va a dejar que ninguno de sus hijos pase hambre, parafraseado. O corremos a pedir un préstamo, o corremos a platicarle a alguien nuestra necesidad, a ver si se apiada y nos da una despensa. ¿Qué hacemos, mis hermanos? Mire, yo aprendí de una hermana en Cristo que es viuda, el poder que hay en la palabra del Señor. Ella hace muchos años pasó un proceso de escasez muy difícil y dice que abrió su refrigerador vacío. Yo creo que esta historia ya se las he contado porque impactó mi vida en gran manera, cómo hay poder en la palabra del Señor. Dice que eran las 5 de la tarde, dice, mi refrigerador vacío, no había nada. Me acerco al prender la estufa, cero gas. Dice, y me meto a mi recámara y ella apeló al Salmo 146:9. Dice, Jehová guarda a los extranjeros y al huérfano y a la viuda sostiene. Obvio no le dijo, Señor, aquí dice, ¿verdad? Pero ella en sus palabras dice que le dijo, Señor, su palabra dice que usted tiene cuidado de mí. Su palabra dice, Señor, que usted es fiel. Su palabra dice, Señor, que si yo no tengo esposo, usted se encarga de mí. Señor, en esta casa se come, se cena, se viste, se calza. No nos ha caído trabajo, Señor. Pero yo confío en que usted es quien me suple. Fue todo lo que oró. Se fue a su sala y se prendí la tele para que se me olvidara que teníamos hambre. Y dice ya me había ido a acostar. Dice, eran las 11 de la noche, hermana, dice, cuando tocan a mi puerta. Dice, era una hermana de esas que ella estaba en una congregación grande. Dice, de esas que le dice, buenos días, pero yo no tenía trato con ella. Dice, y cuando ella llega a mi casa, dice, ay, hermana, hasta que di con tu casa, nadie sabía darme la dirección de tu casa. Dice, desde las 5 de la tarde te ando buscando. A la hora que ella oró, mis hermanos. Dice, recorrí todo Manzanillo, todo el valle, me metía, preguntaba, y no. Y ella dijo en su corazón, el Señor me está mandando trabajo. Dime, hermana, dice, ¿en qué te puedo servir? Dice, abre tu refrigerador. Dice, traía la cajuela de su carro llena de despensa. Pollo, carne, pescado, víveres, jabón, todo me suplió para más de un mes. No cabía lo que me trajo en mi refrigerador, hermana. Cuando esta hermana se va, me acuerdo que no tenía gas. ¿Y usted se acuerda del pasaje cuando Pedro ya había pescado toda la noche y llega el maestro y le dice, Pedro, vuelve a echar tu red? Y le dice Pedro, Señor, toda la noche hemos pescado. Pedro, vuelve a echar tu red. Y Pedro así como, bueno, pues Señor, en tu nombre, ¿verdad? Y avienta la red. Dice que ella agarró la caja de cerillos y dijo, Señor, en tu nombre prendo la estufa.
Dice, tuve gas para casi 2 meses más, hermano. Al día siguiente me llegó trabajo. Hay poder en la palabra del Señor, mis hermanos. Pero ¿qué hacemos nosotros con ese poder? ¿Cómo lo usamos ese poder? Yo le decía el versículo del Salmo 37:25, si acaso es tu caso que ahora te encuentras en dificultades económicas, dice la palabra del Señor, joven fui y he envejecido, y no he visto a un justo desamparado, ni descendiente que mendigue pan. ¿Qué es mendigar? Es pedir. Si usted está mendigando a cualquier persona, mis hermanos, ¿cómo va a haber en usted ese milagro, ese poder de la palabra del Señor? ¿Será acaso que una persona puede suplirnos más que Dios? Nunca, mis hermanos. Pero tenemos usted y yo que usar el poder que hay en la palabra. Cuidemos de encontrarnos justos, de verdaderamente conocer a Cristo, de verdaderamente haber sido justificados, porque es su promesa. Aunque déjeme le digo, la misericordia de Dios es más grande de lo que usted y yo podamos pensar. Clamemos a Dios en nuestras adversidades, hagamos efectiva su palabra, es un testamento, es una herencia para nuestras vidas, amén. Estos 2 ejemplos bien nos pueden ayudar para activar nuestra fe y el poder que hay en la palabra de Dios, y también para saber qué hay en nuestro corazón, porque si usted recuerda en el libro de Deuteronomio, cuando el Señor lleva al pueblo de Israel al desierto, dice que los llevó para afligirlos y para probarlos, para saber qué había en su corazón. ¿Estás pasando una aflicción? Quizás Dios quiere saber qué hay en tu corazón. Si verdaderamente has creído en el poder de la palabra, si verdaderamente crees en su promesa, si verdaderamente crees en su fidelidad. Amén. Y esta misma fe en el poder de la palabra de Dios también la debemos activar, no nada más en necesidad, sino cuando nos corresponde obedecerla. Y creo que es donde más batallamos la mayoría. ¿Qué tanto obedecemos a Dios cuando nos hablan del diezmar y ofrendar? ¿Qué tanto obedecemos a Dios cuando Dios nos instrucciona un principio para nuestro matrimonio? ¿Qué tanto obedecemos usted y yo a Dios cuando nos exhorta, cuando nos indica, cuando nos lleva a hacer algo que quizás nunca hemos hecho, pero está acorde a su bendita palabra? Difícilmente, mis hermanos, podremos usted y yo vivir en armonía como personas, como esposos, como hijos, como familia, si no obedecemos lo que está escrito en la palabra del Señor. Debemos creer que es nuestra obediencia, que es en nuestra obediencia cuando Dios obrará, no antes. No antes, es hasta que usted y yo obedecemos lo que la palabra de Dios dice, que Él obra en ese poder que hay en su palabra. ¿Qué tanto creemos a Dios? Yo le decía al inicio, para confiarle nuestros planes. Seguimos, discúlpeme la expresión, como burros sin mecate, queriendo tener éxito sin consultar a Dios, queriendo que todo nos salga bien sin consultar a Dios. Dice la palabra del Señor en el Proverbio 16:3, pon todo lo que hagas, ahí sí es todo, se refiere a todo. Pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Pero tenemos que ir y ponerlo delante de Dios. Y si Dios dice no, gloria a Dios. No nos aferremos a hacer nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Yo sé que hablar de testimonios del poder que existe en la palabra de Dios es innumerable, mis hermanos. Pero todo se resume en lo mismo: creer la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios y esperar la fidelidad de Dios. No siempre será fácil, pero tenemos un gran Dios que ha prometido ayudarnos. En Isaías 41:13 dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas
yo te ayudo, yo te ayudo. Vaya con el Señor y dígale: Señor, usted ha prometido ayudarme, ahorita estoy estancado, que no encuentro dirección, Señor, no encuentro el rumbo, Señor, pero usted ha prometido ayudarme. Él también nos va a ayudar a creer. Nuestra fe también es ese regalo. Si nos falta fe para creer en su palabra, también pídaselo al Señor. Si usted recuerda, cuando Jesús estaba en la tierra, hubo el caso de un padre que tenía un hijo que se convulsionaba. La historia viene en el libro de Marcos 9. Y dice que él ya se lo había llevado a sus discípulos y los discípulos no pudieron liberarlo. Entonces llega Jesús, ¿verdad? Y le dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo: creo, pero ayuda mi incredulidad. Haga de cuenta que le estaba diciendo: Señor, sí creo, pero para esto que estoy viviendo me falta más fe, ayúdame, Señor. Sí creo que tú tienes el poder, sí creo que si yo declaro la palabra tú vas a orar en tu fidelidad, ayúdame a creer, Señor. Eso es lo que le estaba diciendo este hombre. Nuestra fe debe de crecer para ver ese poder real que existe en la palabra de Dios. Lamentablemente solo lo vamos a poder quizás palpar en los tiempos difíciles. Y si usted como creyente todavía no tiene un testimonio personal de la fidelidad de Dios y del poder que hay en su palabra, pueden estar sucediendo 4 cosas en su vida. O no la conoce, o no la cree, o no la obedece, o no la espera. Muchos queremos ayudar a Dios porque se está tardando. Dios no nos llamó para que le ayudáramos a Él. En ningún lado de la Biblia usted va a escuchar eso que dicen: ayúdate que yo te ayudaré. No, en ningún lado. Dios solo nos dice: confía. Dios solo nos dice: estad quietos y verás que yo soy Dios. Espera. Eso es lo que dice el Señor. En Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted recuerda, no sé si a usted cuando era niño le hacían fiestas, ¿verdad?, infantiles para celebrar su cumpleaños. Pero cuando nos iban a hacer fiestas estábamos expectantes, ¿verdad? ¿Qué regalos nos van a dar? Ahora ya nos dan unos regalos maravillosos. Bueno, todos los regalos son maravillosos, más bien dan regalos carísimos, ¿verdad? Pero en mis tiempos regalaban jabones, regalaban paquetes de galletas, regalaban cajas de cereal, ¿sí se acuerdan? Pero estábamos expectantes para saber qué venía envuelto en ese papel, ¿verdad? Lo esperábamos ese día con la certeza de que íbamos a ser sorprendidos. Así tenemos que activar nuestra fe, esperar a Dios con la certeza de que Dios nos va a sorprender, de que Dios nos va a dar siempre mucho más de lo que usted y yo le hemos pedido, porque eso dice su palabra. Amén. 2 palabras describen nuestra fe: confianza y certeza. Y estas 2 cualidades necesitan un punto inicial y un punto final seguros. El punto inicial de la fe es creer en el carácter de Dios. O sea, Él es quien dice ser, punto. Él es fiel, Él no falla, Él ayuda. Usted debe de partir de eso en su fe. Y el segundo punto, que es el final, es creer en el poder de su palabra, en cada promesa que Él ha dejado escritas para cada uno de nosotros. Él hará lo que ha dicho. Cuando creemos que Dios cumplirá sus promesas, a pesar de que todavía no las vemos hechas realidad, estamos creyendo en el poder que dejó en las Escrituras. Por ello, mis hermanos, esta palabra viva debemos conocerla, creerla, obedecerla y esperarla. Amén. Quiero rápidamente poner el ejemplo mayor que tenemos para todo lo que hacemos, que es Jesucristo.
Cuando Jesucristo dice la palabra del Señor en Mateo 4, si gusta buscarlo, no lo vamos a leer, pero es cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. El desierto también representa adversidades. Jesús iba hambriento después de haber pasado un tiempo de 40 días orando con el Padre. Y dice la Escritura que llega Satanás y lo tienta, ¿verdad? Satanás le ofrece comida, le ofrece el poder, le ofrece... Usted conoce la historia, ¿verdad? Pero lo asombroso, mis hermanos, de este ejemplo es que ante cada tentación de Satanás, Jesús contestó: escrito está. Escrito está. Ante cada sugerencia de Satanás, nuestro Señor decía: escrito está. Jesús era Dios. Jesús hubiera podido usar su poder. Jesús hubiera podido orar al Padre y decir: manda una legión de ángeles. Jesús hubiera podido hacer muchísimas cosas. Sin embargo, Él prefirió usar el poder que hay en la palabra del Señor. Por ejemplo, mío y tuyo. Si Él, siendo Dios, usó el poder que hay en la palabra de Dios, ¿qué deberíamos hacer tú y yo? Amén. El propósito de Satanás quería que Jesús violara el plan de Dios y empleara su poder divino. De igual manera, Él quiere que hagamos las cosas a nuestra manera y que no esperemos a la manera de Dios. Satanás siempre nos va a inducir a pasar por alto la voluntad del Padre para nuestras vidas. Por eso usted y yo tenemos que cimentarnos en lo que dice la palabra del Señor, aun cuando su respuesta para nosotros en ese momento sea un no. Amén. Satanás quería que Jesús se proclamara rey prematuramente y romper con el plan perfecto de Dios para que Él fuera nuestro Redentor. Si Jesús hubiera usado su poder, ese plan se hubiera arruinado. Pero Jesús decidió por encima de ello creer la palabra, obedecer a Dios y esperar pacientemente a que el Padre decidiera cuando Satanás se tenía que apartar. Cristo respondió a todas las tentaciones de Satanás con un escrito está, mis hermanos. Usemos la palabra del Señor. Lo que podemos ver a lo largo de toda la Biblia entonces es que Dios nos quiere enseñar a hablar su palabra, no a declararla como la gente que no conoce las Escrituras sin fundamento dice, ¿verdad? A hablar su palabra. Cuando usted ore con Dios, hable su palabra, use su palabra. Cuando vaya a adorarlo, use su palabra. Mire, los salmos están llenos de versículos que nos llevan a adorar a Dios de una manera correcta. Dios quiere que usemos su palabra. En las adversidades, usemos su palabra, mis hermanos. En tiempos de alegría, usemos su palabra. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que si estamos alegres, cantemos alabanzas. ¿Está usted alegre? Ponga alabanzas, alabe al Señor. ¿Qué estará haciendo Dios en nuestras vidas cuando obedecemos algo que nos parece tan insignificante? Pues no sabemos, pero Él sí sabe, y en eso creemos y en eso esperamos. Amén. La Escritura tiene en sí misma un poder que hace que las cosas ocurran. El poder de la palabra de Dios es sin igual. Dejémonos sorprender por Dios, mis hermanos. Seamos de los que tengamos mucho que testificar del poder de Dios, no de los que están expectantes de lo que viven mis hermanos. Yo quiero vivir. Entonces sometámonos a esa palabra. Su mensaje también es universal y es para nuestra generación, y solo Dios sabe para cuántas generaciones más. Su consejo es eterno, su mensaje es bueno y es para hoy y para siempre. Dice que cielo y tierra pasarán, mas la palabra del Señor permanecerá para siempre. Amén. Quiero concluir, mis hermanos. ¿Verdad que es imposible que en un solo tema podamos
hablar de todas las bondades, virtudes y bendiciones que hay en la palabra del Señor. Sin embargo, lo que el Señor nos ha hablado esta mañana bien nos sirve para reflexionar sobre ello. Aprendimos que la palabra de Dios trajo innumerables bendiciones para la raza humana, más allá de lo que se considera, más allá de lo que se reconoce y más allá de lo que se agradece el día de hoy. El propósito de ella es capacitarnos para hacer el bien. No debemos estudiar la palabra solo para incrementar nuestro conocimiento o para ganarle el pleito a alguien, para tener mejores argumentos. No, mis hermanos, debemos estudiar la palabra para conocer ese gran Dios poderoso que usted y yo tenemos, para saber cómo llevar a cabo la obra de Cristo aquí en la tierra y para seguir viviendo en este mundo contrario a la corriente del mundo. Entonces, a manera personal, reflexione esta mañana. ¿Cuán intenso es mi deseo por estar en contacto con la palabra del Señor? No hay atajos. Por eso usted debe de saber cuán intenso verdaderamente es su deseo por estar en contacto con la palabra del Señor. Y si usted no tiene un deseo, si usted es de los que dice, es que no me dan ganas de leer la palabra, pídale a Dios que le den ganas. Dígale, Señor, ayúdame a poder leer tu palabra sin enfadarme, sin dormirme, sin renegar, sin estar acá con el celular y un versículo. No, ayúdame, Señor, a conocer cada día tu palabra. La segunda pregunta reflexiva: ¿mi vida verdaderamente está fundamentada en la palabra de Dios? ¿Vivo acorde a lo que la palabra de Dios dice? ¿O vivo como yo quiero vivir? ¿Me estoy sometiendo a la palabra del Señor? Y la tercera pregunta: ¿cuánto tiempo empleo al día para estudiar la palabra de Dios, contrario a las distracciones que no tienen valor espiritual? ¿Cuánto tiempo le dedico a Dios para conocerlo, para que me hable, para que me muestre mi verdadero yo? Mis hermanos, quizás nos demos cuenta de que nuestro deseo por conocer a Dios es muy poco. Quizás nuestras vidas están muy lejos de estar fundamentadas por la palabra de Dios. Y quizás no somos los que leemos a diario más de 5 minutos, si es que bien nos da, a lo mejor nomás leemos el versículo del día. Pero hoy Dios nos habla para empezar a hacer un verdadero cambio en nuestras vidas. Nuestro Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, y el que hoy nos hable y nos venga a exhortar de qué estamos haciendo con la palabra que Él nos ha regalado, pues es también parte de su misericordia. Amén. Hoy podemos elegir ser diferentes, no solo expectantes. Hoy podemos elegir vivir en ese poder sin igual de Dios, no solo en las adversidades, diario, mis hermanos. Diario podemos usted y yo vivir y experimentar el poder de la palabra del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes son cerillitos que rápido se encienden, ¿verdad? Pero a lo mejor pasa algo y rápido te molestas y le puedes decir, Señor, ayúdame a aplicar el poder de su palabra. Dice su palabra que sí tengo derecho a enojarme, pero que no más allá de lo que se ponga el sol. Ayúdeme, Señor. Y ya estás poniendo por obra la palabra. Y si ves que tu enojo baja, gloria a Dios, ya es un testimonio. Cada día tenemos oportunidad de vivir en ese poder que hay en las Escrituras. Atrevámonos, hermanos, a ser parte de ese porcentaje que la ley diaria. Atrevámonos a ser parte de ese porcentaje, de conocer a Dios y a tener la seguridad cada día más de ese gran amor y su fidelidad para nosotros. Desarrolle usted un plan de lectura diario. Mire, yo sé que actualmente hay muchos planes de lectura. Yo le voy a confesar algo. A mí los planes de lectura me estresan. Me estresan porque si un día no cumplo con los 4 versículos que vienen ahí, yo digo, ¿para otro día tengo 5?
y luego al rato ya son 6, ¿verdad? Y a mí personalmente me estresa. Si usted lo lleva, está bien, pero el plan de lectura bíblica es personal. Es lo que usted quiera crecer, es lo que usted quiera conocer, es lo que usted quiera alimentar su espíritu. Pídale a Dios que le dé un plan de lectura bíblica y empiece a ejercitarlo hoy, mis hermanos. Amén. El beneficio, sin lugar a dudas, será para el que lee la palabra o para el que no la lee. Para el que la lee, ¿verdad? Para usted que la lee, para usted que la cree y para usted que la obedece. Vamos a darle gracias a nuestro Dios, mis hermanos. Cuán bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Cuánto tenemos que pedirle perdón y cuánto tenemos que agradecerle. La verdad es que gracias al Señor que sus misericordias son nuevas cada mañana, porque si no ya estaríamos fulminados, ¿verdad? Pongámonos de acuerdo, mis hermanos. Padre, esta hermosa mañana, Señor, queremos reconocer que no hay nadie como usted, Padre, que usted es ese gran Dios poderoso, Señor, misericordioso, que en su gran bondad, Padre, usted se revela en nuestras vidas por medio del poder inigualable de su bendita palabra, Señor. Ninguno de nosotros merecemos este regalo, Padre, y sin embargo a usted le ha placido entregárnoslo, Señor. Gracias, Señor. Hoy, Padre, con lo poco que alcanzamos a aprender de este gran tesoro que es tu bendita palabra, verdaderamente valoramos, Señor, lo que tú dejaste escrito, bendito Dios. Cuánto nos has ayudado, Señor, cuánto nos bendices. Ayúdanos, bendito Padre, a desear cada día conocer más tu palabra, para crecer en esa experiencia plena de lo que la salvación en Jesús ha venido a hacer a nuestras vidas, bendito Dios. Ayúdanos a quitar de nosotros todo lo malo, Señor, todo lo sucio, y aceptar con humildad tu palabra cuando vienes y nos muestras cuál es nuestra verdadera condición, bendito Padre. Ayúdanos, Señor. Hoy declaramos que solo tu palabra tiene el poder para transformar nuestras vidas. Te rogamos que lo sigas haciendo, Señor. Síguenos transformando hasta llegar a esa imagen perfecta, esa imagen gloriosa que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, y por favor, danos la sabiduría para descubrir todas las verdades que dejaste escritas ahí. Tú lo has prometido, Señor, que es para nosotros, que aún todo lo que dejaste escrito, Señor, en parábolas, tú lo revelarás a nuestras vidas y a nuestros corazones, bendito Dios. Ayúdanos a cada día nutrirnos con ella, porque solo tu palabra tiene el poder, Señor, para transformarnos, para hacernos crecer en sabiduría, en justicia, Señor. Padre, incluso para controlar nuestras emociones. Muchas gracias, bendito Señor. Gracias. Ayúdanos a comprender que solo ella es el manual de nuestras vidas, es el manual de construcción para formar nuestro carácter a la imagen de Cristo, es el manual para seguir creciendo en la fe, es nuestra fuerza para enfrentar con valentía cualquier situación que podamos estar atravesando, y es la única por medio de la cual podemos encontrar tu paz, bendito Dios, esa paz que tanto necesitamos hoy en día. Todo lo podemos encontrar en tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos a ser sensibles a ella, ayúdanos a ser sabios para obedecerla y a ser pacientes en esperarla. Bendito Señor, muchas gracias. Gracias por todo lo que usted está haciendo. Dice Colosenses 3:16, permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Dios les da. Ese es nuestro deseo, bendito Padre. Y te damos gracias esta mañana en el nombre de Cristo Jesús.